Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la librería central de UDEVA, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por participar en la presentación de Inventar la Juventud Universitaria, que es una novedad, que como todas las novedades para nosotros es una inauguración, de Natalia Bustelo. Normalmente los autores, cuando terminan y ven impreso el libro, casi que dan por concluida su tarea, pero es el momento en el cual nosotros también comenzamos otra tarea, que es la de la difusión, la visibilidad, llevarlo a la mayor cantidad de lectores posibles. Así que es una tarea más del circuito de gestación de un libro, del circuito editorial, que es una tarea compartida, que es una tarea de equipo, es una tarea múltiple, en donde por supuesto lo central es el contenido y en este caso el trabajo de Natalia. En nombre de la editorial, quienes presentamos, solemos no hablar del contenido del libro porque para eso están los invitados especiales que conocen la temática, pero como simple lector tengo que decir que para mí es un libro importante. Es un libro importante para la historia de la reforma universitaria, pero también me parece que es un libro importante fundamentalmente para la historia argentina, de las primeras décadas del siglo XX. Es muy completo, es una investigación muy exhaustiva, que seguramente ustedes después van a profundizar. Así que es una satisfacción para una editorial universitaria como nuestra, en una universidad reformista, poder presentar este libro. Natalia Bustelo es doctora en Historia de la Universidad de La Plata, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora también en la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET y forma parte del Comité Editorial de Políticas de la Memoria del CEDINCI, y es autora también de Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria que editó Paidós. Nos acompañan, y quiero hacer un especial agradecimiento para quienes van a formar parte del panel. Nos acompaña Horacio Tarcus, que acaba de llegar, Valeria Manzano, Fernando Rodríguez y Leticia Priestley. Así que muchas gracias a ellos especialmente por el tiempo, por el trabajo que también y por la lectura y la devolución que nos van a hacer de esta novedad. Entonces, Valeria Manzano es doctora en Historia Latinoamericana, investigadora del CONICET y profesora del DIADES, UNSAM, autora de La Era de la Juventud en la Argentina, que publicó el Fondo de Cultura Económica, entre otros trabajos, ponencias y artículos. Bueno, muchísimas gracias Luis por la presentación y sobre todo muchísimas gracias Natalia por un libro que ya lo anticipo, va a ser un clásico, o sea, más que importante, creo que va a ser y ya es un clásico. Una primera reflexión que tiene que ver con el formato libro, digamos, ¿no? Y con lo realmente necesario y maravilloso que es poder contar con editoriales que publican libros cuando en el mundo académico más contemporáneo tienen una validación mucho más relativa, pero leyendo el Inventar la Juventud Universitaria y habiendo leído muchos trabajos parciales de Natalia con anterioridad, era que, por lo menos para mí, desde mi perspectiva de lectura, reforzaba la necesidad del formato libro, digamos, ¿no? Un tipo de argumentación, un tipo de despliegue empírico como el que hace Natalia en este trabajo de muy largo alcance, necesitaba de la forma libro, y necesitaba de la forma libro, y aquí está, y es un libro, en mi lectura, muy bien escrito, muy bien organizado, y además muy entretenido. Está muy entretenido, donde se van abriendo un conjunto de ventanas a trayectorias, de revistas, fundamentalmente, y por supuesto de gente, a mundos, a experiencias, que nos devuelven una versión sobre el movimiento reformista en la Argentina, que es, a mi criterio, muy novedosa, muy a contracorriente del sentido, de ciertos sentidos comunes sobre el movimiento reformista, y con la potencialidad de convertirse en un clásico. No digo que no haya más para saber en torno al reformismo a partir del trabajo de Natalia. Lo que digo es que a partir de ahora este libro se va a instalar como un mojón clave con el cual discutir, debatir, pero un mojón necesario, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que está la potencialidad del clásico.
Voy a ser lo más breve posible y me voy a concentrar en 3 puntos, ¿no? en los comentarios. Uno de ellos tiene que ver con las fuentes y sus usos. La segunda con la juventud a la que hace referencia el título, en particular la universitaria. Y por último, aunque muy íntimamente relacionado con la configuración de una identidad reformista. Vamos a lo primero entonces. Tengo escrito básicamente por una tendencia al divague. Digo, no es que voy a leer todo esto, pero es para evitar esa tendencia. Natalia observa muy bien desde el principio y en varios puntos del libro que mucho de lo escrito sobre el movimiento reformista ha sido deudor de las compilaciones que algunos líderes reformistas, notablemente Gabriel del Mazo, realizaron ya en la década de 1920. Se trató, por supuesto, de un tipo de intervención que construía una historia y una memoria del movimiento reformista y como tal fue selectiva. Y buscaba estabilizar ciertos sentidos, ciertos rasgos identitarios de ese movimiento, notablemente el latinoamericanismo de tipo antiimperialista. Ahora, en sus pretensiones de totalidad, esas grandes compilaciones fueron tomadas como un dado. En los norteamericanos diría en face value, digamos, como venían, ¿no? Como venían. Y eso ha oscurecido por mucho tiempo la búsqueda de visiones o de lecturas alternativas en torno al movimiento reformista. Y en varios tramos del libro, Natalia usa el verbo exhumar para referirse a su tarea, ¿no? Una tarea de exhumación, dándole un sentido casi arqueológico, ¿no? a la tarea que estaba llevando adelante, que llevó adelante para la construcción de este libro. Y efectivamente es una tarea casi arqueológica, diría, de una inmensa búsqueda y recopilación de materiales, inmensa, titánica y muy bien llevada, creo, esa exhumación, porque esa madeja de revistas, cartas, panfletos que organizan la base empírica del libro permite, uso la metáfora arqueológica, descubrir una suerte de ciudades perdidas, ¿no? del movimiento reformista. Y Natalia se va dotando de métodos, de intuiciones, de la nueva historia intelectual, y nos aproxima, uso una frase de Rayuna Paduray, a la vida social de las cosas. Básicamente a la vida social de esa multitud de papeles y de revistas y de sus hacedores. Y esas fuentes creo que tienen un sentido doble, digamos, una doble valencia aquí. Por un lado, nos hablan y nos cuentan de sí mismas, ¿tá? De quienes las hacen, cómo se interconectan, cómo circulan, y a la vez nos hablan de esa trama, intensísima trama político-cultural, que es la que expresan y construyen, ¿tá? Van construyendo. Y es una trama que Natalia, utilizando a Gramsci, nos la organiza como digamos, a lo largo del libro, digamos, ¿no? en 3 grandes momentos podríamos plantear. Ella nos habla de un primer momento, un momento corporativo, un segundo momento que podríamos decir transicional, y un tercero que es el momento político. Hay algunas instituciones, algunos actores que tienen, digamos, permanencia a lo largo de esos 3 momentos. Uno que se lanza al principio, creo que es un gran articulador de la primera parte del libro, que es el Ateneo de Estudiantes Universitarios. O sea, hay mucho del recorrido que se va fraguando en torno al Ateneo y a sus publicaciones. Y hay, por supuesto, muchos otros más, pero este me parece es un gran actor dentro de esta trama. Y es en ese pasaje al momento político, a mi criterio, donde se encuentra uno de los hallazgos historiográficos más robustos del libro, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de la figura intelectual del estudiante, como la menciona, como la nombra Natalia, en sus imbricaciones con las transformaciones de la cultura de izquierdas, muy especialmente en el trienio rojo, del 19 al 21. O dicha de otra manera, permite a la vez añadir nuevos saberes sobre este trienio rojo, tanto como sobre el movimiento de la Reforma. Y en este sentido, insisto, el libro nos devuelve una interpretación que interroga a la historia, una interpretación que interroga e historiza ese sentido común historiográfico que localiza como rasgo clave para entender a la ideología del reformismo, al latinoamericanismo y al antiimperialismo. Antes que una suerte de ADN inscripto ya en el momento fundacional, en el manifiesto que se va a llamar liminal, como muchas veces lo dice a lo largo del libro, ese rasgo
nos muestra Natalia, fue el resultado de una serie de operaciones ideológicas y políticas, muchas de ellas de corte memorial, que apuntaban a estabilizar sentidos en disputa y que obliteraban a un momento anterior, internacionalista y radicalizado, que es el que se despliega con mayor énfasis, creo, en los capítulos 4 y 5 del libro, ¿no? Y que nos colocan, ¿no?, ante una serie de hallazgos que son historiográficos y que son históricos, ¿no? O sea, yo en particular poco sabía por ejemplo, del Frente Estudiantil Revolucionario, poco sabía de este impulso que hace Berman en torno a la Federación de Asociaciones Culturales, digamos. Hay toda una serie, digamos, no solamente de personas, sino también de una madeja de instituciones, de asociaciones, que son las que permiten, digamos, recomponer esta interpretación y resituar a este momento político en clave radicalizada del estudiantado universitario a partir del 18, si queremos, sobre todo del 19. Insiste Natalia, no fue una mera anécdota, ¿tá?, o una mera adición este saber, sino una dinámica que creo que fue clave y que sirvió para construir el perfil de la figura intelectual del estudiante en el marco de una cultura de izquierdas a la cual también estaban transformando. Digamos, no es que estaba la cultura de izquierdas por un lado y digamos, lo que sucedía dentro del derrotero estudiantil por otro, a la cual también estaban transformando. Y en este último sentido voy a pasar al segundo de mis temas, que tiene que ver con la juventud en general y las juventudes universitarias en particular. Y me interesa poner en relevancia y en discusión, ¿no?, el modo en que esa figura intelectual del estudiante, inescindible de la cultura de izquierdas, se intersectó, ¿no?, con la invención de la juventud universitaria a la cual hace mención el título. Hermoso título. Y recordemos que desde el comienzo del siglo XX, la interpelación a la juventud como categoría política se volvió bastante recurrente en un conjunto de apuestas políticas a nivel global. En la Argentina, de manera bastante discontinua, uno puede situar, ¿no?, momentos previos. Podríamos pensar ya desde la formación de la Unión, de la crisis del 90 y la Unión Cívica de la Juventud, ¿no?, como un momento de interpelación importante a los jóvenes de edad, o en diversas instancias muy saturadas por el lenguaje y por la sombrilla del nacionalismo en la primera década del siglo. Se trataba de invocar a los jóvenes de edad, por supuesto, pero también una serie de atributos con los cuales se los dotaba. Y digo los porque eran masculinos. Como la entrega, el sacrificio, el desinterés, o en algunos casos la capacidad de regeneración moral. Incluso de regeneración de una cultura política, como pasó en la crisis del 90, ¿no? Y esas invocaciones fueron muchísimo más fuertes durante y sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial, cuando el juvenilismo y el lenguaje generacional impregnan a buena parte del arco político europeo y le otorgan a los jóvenes de edad un renovado sentido de derechos, ¿no? Siempre como representaciones de futuro, ahora les tocaría reconstruir un mundo que se percibía en ruinas. Y los habilitaba, por otro lado, a posicionarse en las vertientes más radicalizadas de la política. Ahora, mientras que el fascismo italiano, en su fase de movimiento, pudo presentarse y autorrepresentarse en términos de revuelta generacional, no era tan sencillo para el mundo de las izquierdas. Este libro, lo digo muy directamente, me permitió tomar notas pensando debates futuros y posibilidades futuras, de escritura incluso mías. O sea, es un libro en principio útil. ¿Por qué? Yo llegué al tema de la reforma universitaria, más o menos sabido, pero buscando otra cosa. Yo lo que buscaba era la vinculación entre los jóvenes de la vanguardia literaria y lo que globalmente llamábamos política. O sea, yo salía a impugnar, creía que salía a impugnar alguna idea que andaba por allí de que las vanguardias literarias en la Argentina no tenían mayor interés o mayor vinculación con la política. Bueno, no sé si llegué a probar lo contrario o no, pero en el camino me encontré con varias cuestiones bastante, para mí, importantes. Me encontré con la revista Inicial, que es sobre la que trabajé al comienzo, y esto me llevó a
a fundar los comienzos de mi investigación hacia 1923, que es una de las fechas que precisamente Natalia señala, y ahora vamos a ver por qué. En todo caso, el 23 me llegó al año 21, que es el famoso Congreso de Estudiantes, Internacional de Estudiantes en México. Yo creí, y todavía en parte creo, que allí se debía fechar un comienzo. Bueno, Natalia me ha hecho pensar que ahí tal vez yo había entrado por el final, por algún final donde yo creía que había un comienzo. Y esto es bastante interesante para pensar la cosa, ¿no? Porque justamente es lo que Natalia, en su crítica muy acertada, muy puntillosa de las viejas compilaciones de la Reforma, es poner en duda justamente esta mirada que hace surgir precisamente hacia esos años aquello que sería el verdadero, digamos, lo verdaderamente perdurable del reformismo. Bueno, con Nati nos conocemos hace bastante tiempo y nos encontramos muchas veces discutiendo lecturas y compartiendo seminarios e imaginando una cátedra que tratamos de llevar adelante en Filosofía y Letras. Para mí es un placer, primero, presentar este libro, que es un libro realmente, como han dicho los compañeros, un libro que implica mucho trabajo, mucha reflexión y cero concesiones. O sea, cuando a Natalia el libro le provoca o la erudición a la que ha apelado la convoca a sobrepasar lo que eso dice, y de eso voy a tratar de hablar en este encuentro, justamente lo que trata de hacer es lo que para mí condensa especialmente ella al final del 4º capítulo. Acá hay una media página donde Natalia lo que hace es condensar qué metodología de análisis viene utilizando, por qué nos ha llevado por todo el recorrido que nos ha llevado y qué puerta se abre a partir de allí. En este libro, donde se juega la toma de la palabra de los jóvenes, que no es fácil, aunque en este caso eran jóvenes que estaban en una situación especialmente privilegiada como para hacerlo, algunos, otros no tanto. También me congratulo de la toma de la palabra escrita por parte de las mujeres, que Natalia haya escrito este libro con esta erudición, esta reflexión, demostrando la formación que realmente tiene, me parece que es un logro realmente importante. Y decía, en la última media página de la página 196 del capítulo 4, Natalia dice, insistamos en la importancia de ese análisis detenido que exhuma nuevos documentos reformistas y propone una lectura que parte de los argumentos de los textos, pero que también requiere de una precisa reconstrucción de los debates de la época y las sociabilidades vinculadas a esos documentos, como condiciones necesarias para acceder a parte del sentido. En otras palabras, los manifiestos y artículos ligados a la Reforma no son los mismos si se reponen tanto los espacios en los que circularon por primera vez como las ideas y prácticas desplegadas por los grupos estudiantiles que lograron prolongarse en el tiempo, así como por los que no superaron la condición programática. Es los que lograron exitosamente y los que fallaron en el intento. Entonces la trama es una trama muy compleja realmente. Recordar la existencia de una federación de asociaciones culturales y sus manifiestos, actos y artículos, conocer los posicionamientos que terminaron enfrentando al Ateneo de Estudiantes Universitarios con el Colegio Novecentista y recuperar los debates tácitos que las páginas del Revista Nacional entablaron con Temis, todo ello no son meras curiosidades olvidadas que buscamos agregar al estudio de la Reforma y a las biografías de los intelectuales involucrados.
Su incorporación a la historia político-cultural del movimiento reformista es fundamental para recuperar una trama político-cultural que sin duda tuvo una gran complejidad y multiplicidad antes de ligarse al latinoamericanismo antiimperialista. Y sobre todo, nos presenta la contingencia que recorrió la Reforma en sus inicios, o bien esa atracción-repulsión que entre quienes transitaban las universidades argentinas ejercían las iniciativas que un grupo de hombres y unas pocas mujeres venían desplegando desde hacía varias décadas para construir un movimiento identificado con la emancipación social. Creo que aquí hay una condensación de las problemáticas y del abordaje que va a hacer Natalia, de la perspectiva historiográfica y de la metodología de trabajo que va a desplegar a lo largo de todo el texto. Poco me queda por decir, porque creo que se dijeron muchas cosas y muy interesantes. Buena parte de mis apuntes ya quedaron obsoletos. ¿Qué más agregar respecto de este cuestionamiento del corpus que yo creo que han señalado todos los colegas, ¿no? Esto creo que me voy a repetir si digo que todos los autores que de algún modo venían trabajando con ese corpus ya tan organizado, estructurado y anotado, de algún modo llegaban a un cierto punto de saturación, ¿no? Me parece que la necesidad de decir otra cosa sobre la Reforma implicaba ponerlo en cuestión, buscar otras cosas y rearmarlo, ponerlo patas para arriba. Y ese trabajo de exhumación, ese trabajo de archivo, me parece que en el libro no solamente, digamos, permite construir el libro, sino que hay toda una serie de marcas a lo largo de las notas o a lo largo del cuerpo principal del texto, a donde las referencias a una revista que se encontró parcialmente, a tal revista que se perdió, a tal revista de la que se encontraron solo unos textos, tal fondo institucional de tal federación que se ha perdido, pero hay un fragmento que se encuentra en tal o cual fondo que hoy se puede consultar, no sé, en Córdoba, en Santiago del Estero. Bueno, me parece que eso, digamos, ese trabajo enorme, al mismo tiempo se trasunta en esas observaciones, en esa meticulosidad y también en esa generosidad, porque me parece que hay una invitación muy grande a leer o a releer, en todo caso, o a repensar estos procesos a partir de archivos que están identificados, ¿no? con nombre y apellido, con localización, con ubicación precisa, ¿no? Me parece que, digamos, enfatizo en todo caso esto, además de exhumar un nuevo corpus, me parece que hay una invitación generosa a recorrerlo, ¿no? No hay una política a veces, desgraciadamente frecuente, de evitar la indicación de la fuente, sino al contrario. Me parece que hay un trabajo muy grande de explicitación. Pero por supuesto, el libro tiene una riqueza muy grande en cuanto a trabajo interpretativo, a donde me parece que se resolvieron bien las tensiones entre la formación filosófica de Natalia y su deriva historiográfica. Me parece que encontró en la historia intelectual un modo inteligente de resolver las tensiones que se podían plantear
entre la lectura más interna de las fuentes y la perspectiva contextualista. Me parece que en esta voluntad historizante hay una reposición de una dimensión política que por supuesto siempre estuvo en los libros sobre la Reforma, pero quizás nunca de un modo tan expreso, de un modo tan explícito. En ese sentido, aquí nos encontramos con un libro que demuestra un saber especializado, pero al mismo tiempo una perspectiva de algún modo transdisciplinaria, de alguien que está articulando, digamos, el saber acerca de la educación, acerca de la filosofía, acerca del derecho, acerca de la política, acerca del mundo literario, digamos. Me parece que por ejemplo, la presentación de toda la trama revisteril dentro de la trama de las revistas culturales, en el libro funciona muy bien, y enriquece nuestro universo revisteril al incorporar revistas que estaban fuera del campo de visibilidad, ¿no? Me parece que al mismo tiempo esta lectura política de la Reforma no es una lectura extrínseca, digamos, no hay un forzamiento, la política aparece digamos, dentro de esta historia como algo que está atravesando los grupos, las corrientes, las afinidades, las filias, los enfrentamientos. Y me parece que ayuda mucho un esfuerzo por pensar o por elaborar conceptos a partir de categorías nativas, ¿no? De identificar en los propios textos expresiones como familia estudiantil, fraternidad de estudiantes, ¿no? La contraposición entre los revisteros y los universitarios puros que recoge de Julio Noé, o estudiantes versus estudiosos, o utilitarios y profesionalistas versus descontentadizos, ¿no? Los pingüinos, los niños bien frente a digamos, a los politizados, bueno, los arielistas frente o en tensión en relación con los ateneístas, ¿no? Me parece que hay una reelaboración, una especie de conceptualización, de reflexión a partir de nociones que aparecen en la propia literatura de la época, ¿no? Bueno, y esto es lo que de algún modo le permite presentar su tesis de el estudiantado, digamos, el proceso de diferenciación que lleva a la instalación del estudiantado como nuevo sujeto social. Pero esta tesis, de algún modo, está presentada a partir de un esfuerzo muy grande de pensar la emergencia de las condiciones sociales y materiales que permitieron esa emergencia. Y que permitieron esa emergencia en determinado momento y no antes, sino después, porque lo que hacemos los historiadores justamente es esforzarnos por explicar por qué un proceso acontece en determinada coyuntura y no antes o después. Entonces, aquí, digamos, esta emergencia aparece, digamos, articulada con el surgimiento de las llamadas clases medias, el crecimiento de la matrícula universitaria, la creación de nuevas universidades o de nuevas carreras, el proceso de diversificación del campo periodístico, la emergencia de un campo editorial que
que alcanza en estos años un desarrollo importante, un proceso de profesionalización de los intelectuales, un proceso de especialización de saberes que se trasunta en la creación de nuevas carreras. Y a estas condiciones, por supuesto, le añade, digamos, a estas condiciones sociales, le añade estas condiciones políticas, ¿no? Digamos, sin algo obvio, sin el irigoyenismo, este proceso difícilmente hubiera tenido lugar, pero el hincapié está puesto, digamos, ahí a diferencia de las lecturas de Del Mazo y otras lecturas, en el corte que representa para la generación del 18 la experiencia traumática de la Primera Guerra, las ilusiones que representa la Revolución Rusa, el modelo de federación que de algún modo toma, incluso en su terminología, las federaciones universitarias de las propias federaciones obreras, del propio movimiento obrero organizado. Y bueno, me parece que ahí es interesante cómo, digamos, dentro de este entramado complejo de procesos muy diversos que nos presenta Natalia, digamos, en este contexto nos explica que emergen los descontentadizos, ¿no? Que ella, digamos, siguiendo incluso muy atentamente a sus propias fuentes, ¿no? Digamos, a las revistas, pero también las memorias y otros documentos, aparece esa minoría que se diferencia crecientemente de una mayoría más apática respecto a la política o de la acción gremial, digamos, estos descontentadizos que aparecen como los hijos rebeldes de la élite, pero también son los hijos de las clases medias, digamos, que deben franquear toda una serie de barreras para ingresar en esa universidad elitista y oligárquica que justamente vienen a cuestionar. Pero también estos hijos de los migrantes judíos que deben, digamos, franquear, en todo caso, una doble o una triple barrera. O la emergencia de las mujeres, digamos, otra vez, una doble, triple o cuádruple barrera que tenían que franquear. Solo tengo agradecimientos a quienes se acercaron, mucha gente querida acá, a Valeria, a los 4 comentadores por la lectura atenta, a Valeria porque vengo leyendo sus trabajos sobre la juventud, entonces atrasarnos un par de décadas para volver a pensar la juventud en eso me parece un lujo a escucharte, y a Fernando también porque venimos discutiendo los años 20, cómo leer las revistas de la Reforma, y a Leticia y Horacio porque fueron fundamentales en este devenir historiadora, a Horacio desde el CEDINSI y a Leticia desde la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Entonces estoy muy contenta y eso es todo.